Y el reforzamiento de física lo vamos a separar en dos, como yo les mandé en el correo. Movimiento, fuerza, y después vamos a ver electricidad y energía mecánica. No se ve química en segundo ciclo, así que con biología ya terminamos todos los contenidos y esto sería retomar lo que habíamos visto al principio. Ya, entonces, ahí está cómo van a estar separadas las clases. La clase 1, movimiento, fuerza, y la clase 2, electricidad y energía. Cuando hablo de movimiento y de fuerza, junto con fuerza vamos a ver peso, trabajo y potencia. Así que no es solamente la fórmula de fuerza como tal, sino que son todos los conceptos que se asocian con las fuerzas. Y lo primero entonces es sobre el movimiento. Y respecto al movimiento, tenemos que ver primero el concepto de movimiento, porque cuando trabajamos en movimiento, más que ejercicios, tenemos preguntas relacionadas con el movimiento, el reposo, ¿cierto? La trayectoria y el desplazamiento, y tenemos que identificar esos conceptos en imágenes o en situaciones donde hay personas moviéndose de un lugar al otro, ¿cierto? Desplazándose hasta el parque o dentro de un supermercado. Siempre son situaciones así cuando hablamos de movimiento. Y yo quiero saber si ustedes se acuerdan qué es el movimiento. Un cambio de posición de un cuerpo, ¿cierto? Como dice el compañero en el chat. Y ese cambio de posición de los cuerpos, nosotros tenemos que recordar que siempre está relacionado con un sistema de referencia. ¿Ya? Dependiendo de quién nos mire y a quién miremos nosotros, es si los cuerpos se están moviendo o están en reposo, y por eso la imagen, ¿cierto? El ejemplo más típico es el transporte. Ir en un auto, en el metro, en la micro, ¿cierto? Nosotros estamos quietos dentro del vehículo, pero para las personas que nos están mirando desde afuera, nosotros estamos en movimiento. Entonces, si nos hacen una pregunta sobre movimiento, tenemos que fijarnos cuál es el sistema de referencia. Y del movimiento tenemos 4 componentes. El último que está en rosadito lo vamos a fusionar porque habíamos visto que cuando los movimientos eran rectilíneos, esos dos conceptos se fusionaban y los vamos a trabajar así fusionados. ¿Ya? Entonces vamos a tener trayectoria, desplazamiento, distancia y rapidez o velocidad. Cuando yo hablo de la trayectoria, ahora vamos a hacer un monito. Cuando hablamos de la trayectoria, yo siempre voy a tener en los diagramas, en las representaciones, una línea que va a ser punteada. ¿Ya? Puede ser recta, puede ir haciendo ondas en zigzag, en un círculo, da lo mismo. Siempre que tengamos ese caminito punteado, vamos a tener la trayectoria, ¿ya? Porque la trayectoria se define como todos los puntos por los que pasa un cuerpo en movimiento. Entonces se dibuja con una línea punteada. Y al contrario de la trayectoria, cuando hablemos del desplazamiento, vamos a tener un dibujo con una línea recta. Y en ocasiones esta línea recta va a tener también una punta de flecha que nos va a indicar el inicio y el final del desplazamiento del cuerpo. Puede ser recta horizontal, vertical, diagonal. Siempre que sea recto va a ser desplazamiento. Y van a existir ocasiones en que la trayectoria y el desplazamiento se van a superponer porque las dos pueden ser en línea recta. ¿Ya? Por ejemplo, si tomáramos la trayectoria que yo dibujé ahí abajito y el desplazamiento fuera igual que esa trayectoria, tendríamos que se superponen y los dos tomarían el mismo valor. Pero eso no siempre es así, ¿ya? Y esta trayectoria la vamos a medir entonces gracias a la distancia, que es la longitud del camino que recorre el cuerpo, y esta distancia la vamos a medir en metros.
Entonces, cuando nos aparezca en otra unidad, nosotros tenemos que procurar que se convierta en metros. Generalmente en la prueba no los hacen convertir unidades, pero igual es importante que lo tengamos presente. Ya, entonces vamos a poner aquí que la distancia la vamos a tomar como metros. Y después yo con todos estos componentes de los movimientos voy a llegar a la rapidez o velocidad que representamos con una V y que es la que tiene la fórmula dentro de los componentes del movimiento. En la rapidez o velocidad nosotros asociamos la distancia o el desplazamiento con el tiempo que se demora un cuerpo en recorrer esa distancia. Y vamos a tener unidades de medida desde aquí en adelante. En el caso de la rapidez, como tenemos distancia que se mide en metros y tiempo que se mide en segundos, entonces nuestra unidad de medida va a ser metros por segundo. ¿Ya? Distancia solo metros, rapidez o velocidad metros por segundo. Y vamos a ver si entendemos o no entendemos ejercitando. Y de movimiento yo traje 2 ejercicios para que alcancemos a ver todos los conceptos que tenemos que ver. Y más que calcular cosas con fórmulas en movimiento, vamos a tener que tratar de imaginar las situaciones para encontrar los valores. En el primer ejercicio dice que tenemos una persona que recorre 10 metros en línea recta. Y vamos a dibujar a la persona. Ahí está nuestra persona que va avanzando en línea recta 10 metros. Y que una vez que recorre esos 10 metros, ¿cierto? Y llega hasta el final, dice que retrocede al punto de partida siguiendo la misma recta. Entonces nuestra persona que llegó al punto final va a devolverse en la misma recta 10 metros. Y nos preguntan por el valor del desplazamiento, que lo vamos a simbolizar con una D grande, y por el valor de la trayectoria. El desplazamiento, 0 metros, dice el compañero. Lo vamos a poner con otro color. 0 metros. Vamos a ver por qué el desplazamiento es 0 metros, como dice el compañero. ¿Ya? La personita partió en este punto A y llegó a un punto B, y cuando llegó a ese punto B, se devolvió al punto A. Como el desplazamiento es una magnitud que se preocupa del inicio y del final, y no del camino que recorrió la personita, nosotros solamente tenemos que ver dónde partió y a dónde llegó, pero el final de su camino, no el intermedio. Y parte en A y al final de su camino vuelve a A. Entonces, si parte en A y llega a A, el desplazamiento es 0 metros porque terminó en el mismo punto de partida. Distinto va a ocurrir para la trayectoria, porque como la trayectoria es todo el camino recorrido, ahí sí nosotros vamos a tener que contar cuántos metros fue de A a B y cuántos metros fue de B a A. Y para eso solamente vamos a sumar la cantidad de metros desde un punto al otro y de vuelta. Que sería 10 más 10 metros. Y esos son 20 metros. Solo cuando los cuerpos parten y vuelven al mismo punto de partida, el desplazamiento es 0. Si el cuerpo hubiese partido en A y hubiese terminado en B y no se hubiese devuelto,
entonces el desplazamiento sí tendría un valor, porque llegó a un punto distinto del punto de partida. Así que hay que fijarse bien en este tipo de preguntas, a dónde va y hacia dónde se devuelve, si es que se devuelve, o podría haber seguido avanzando y tendríamos otro punto también. Así que hay que fijarse bien qué es lo que dice el ejercicio para poder contestarlo. Y es bueno también hacer este tipo de dibujitos para ordenar la información. En el siguiente dibujito ya está el diagrama puesto. Y tenemos un cuerpo que vendría siendo la pelotita gris que se mueve desde A hasta B. Y nos dice que cada marca equivale a 1 metro. Cada una de estas rayitas sería 1 metro. Vamos a dibujar más grandes. Tenemos 3, 6, 7 rayitas. Y tenemos 3 preguntas. Vamos a ir viéndolas una por una. La primera es determinar el desplazamiento realizado por esta pelotita. Si cada rayita vale 1 metro, ¿cuántos metros se desplazó la pelotita? ¿7? ¿Por qué son 7 metros si en el ejercicio anterior nos dio 0? Porque no volvió al punto de inicio, ¿cierto? Y cuando no vuelve al punto de inicio, entonces tenemos que calcular cuánto recorrió. Como cada rayita vale 1 y tenemos 7 rayitas, entonces decimos que el desplazamiento es 7 metros. Ahora, si es de desarrollo, acuérdense que tienen que redactar la respuesta. Ya no pueden poner el número así solito, sino que tienen que escribir el desplazamiento realizado por el cuerpo es de 7 metros. Vamos a la siguiente, con otro color. ¿Es correcto decir que su desplazamiento es igual a su trayectoria? ¿Por qué el desplazamiento es igual a la trayectoria? Lo voy a dibujar aparte del monito para que ustedes mismos lo observen. La pelotita tiene esta trayectoria y tiene este desplazamiento. ¿Qué las hace a las dos iguales? La línea recta. Eso es, porque van en línea recta. Más que los metros y las rayitas y todas esas cosas, solamente podemos decir que ambas se podrían igualar si las dos fueran en línea recta. Entonces le vamos a poner aquí que sí. Y nos vamos a quedar con el dibujito de la línea recta. ¿Ya? La que viene. Si ahora el cuerpo vuelve al punto A, ¿cuál ha sido el desplazamiento total? Y aquí yo creo que ya todos sabemos la respuesta. 0, ¿cierto? Porque partió en A y volvió a A y entonces tenemos 0 metros. Y si nos llegaran a preguntar por qué o fundamente su respuesta, porque vuelve al punto de partida. Generalmente estas preguntas hay que fundamentarlas, así que tenemos que saber qué decir después de dar nuestra respuesta. Lo segundo entonces es fuerza. Pero fuerza, tenemos que ver fuerza, fuerza peso, trabajo y potencia. Son 4 conceptos que se relacionan con esta fuerza que nosotros vimos en clases, en los videos de YouTube, ¿cierto? Porque no teníamos clases en línea, que están relacionados con Newton, por su descubrimiento y la manzanita que cae del árbol. Y de hecho la manzanita que cae del árbol es una pregunta que a veces aparece en la prueba. Así que sabemos al tiro que estamos trabajando con las fuerzas. Y la fórmula de fuerza es la que aparece ahí en pantalla, ¿cierto? Tenemos que F de fuerza, M de masa y la A de aceleración. Esta A de aceleración es un concepto que se relaciona con el movimiento. Por eso aparece el vehículo
moviéndose desde nuestra perspectiva. Y cada una de estas variables que afectan, ¿cierto?, el resultado de la fuerza tiene una unidad de medida. Y las unidades de medida son muy importantes en la parte de física porque a veces, en vez de preguntarnos un ejercicio, nos preguntan directamente por una unidad de medida de alguna magnitud. La aceleración la vamos a medir en metros por segundo al cuadrado, porque es una variación entre la velocidad final y la velocidad inicial, y como tenemos dos velocidades, entonces tenemos metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Porque la aceleración también va en un tiempo determinado, entonces tenemos segundos por todas partes. La masa la vamos a medir en kilogramos. Así que siempre que tengamos un cuerpo en gramos, tenemos que pasar esa masa a kilogramos. O si nos da el resultado en kilogramos y nos piden la respuesta en gramos, tenemos que hacer el proceso inverso. Y la fuerza la vamos a medir en newton y los newton los representamos por una N mayúscula. Así que cada vez que yo tenga un resultado de fuerza, masa o aceleración, tengo que ponerle este amiguito que es la unidad de medida. Porque si no le pongo la unidad de medida, la persona que está leyendo mi prueba no sabe qué es lo que yo contesté. Puede ser cualquier cosa el número que yo puse ahí. Tenemos que procurar poner la unidad de medida y que nuestra respuesta esté lo más completa posible. Y vamos a hacer un ejercicio para ver cómo se usa la fórmula de la fuerza. Cuando yo hago estos ejercicios donde tengo que hacer cálculos, lo más recomendable es que primero en un rinconcito yo anote todos los datos y después meta todos esos datos en la fórmula para hacer el ejercicio. Vamos a ver qué nos dan aquí. Tenemos una masa de 14 kilogramos. ¿Estamos bien? Porque tenemos kilogramos. Que recibe la acción de una fuerza de 21 newton. Tenemos entonces masa, 14 kilogramos, y tenemos fuerza, 21 newton. Y nos están preguntando por la aceleración producida. No la sé. Tenemos una pregunta. Entonces, yo anoto todos los datos que me da mi problema y luego los miro. Y veo, tengo M, F y A. Y todas esas letritas yo las relaciono en una fórmula que es la fórmula de fuerza, que estaba en la pizarrita anterior, ¿cierto? F era igual a M por A. Y entonces yo voy a tomar estos numeritos que me dan y los voy a reemplazar por esas letras. La F ya no va a ser F porque me dicen aquí que vale 21. La M ya no va a ser M porque tenemos 14. Y la A es la única que se va a mantener porque esa es la que yo no sé. La puedo dejar como A o le puedo poner una X o un signo de interrogación, eso da lo mismo. Y ahora tengo que resolver. Y para resolver tengo que hacer algo que en matemáticas se llama despejar la incógnita. Cuando yo despejo la incógnita, significa que la incógnita tiene que quedar solita. Esa es mi incógnita. Tengo que dejarla solita. Entonces tengo que quitarle este 14 que la está acompañando. Y para quitárselo, lo voy a mover hacia el otro lado de mi ecuación matemática. ¿Ya? Recordemos que las ecuaciones matemáticas están partidas a la mitad por ese signo igual que está ahí. Y cuando yo lo mueva hacia el otro lado de la ecuación, ese movimiento va a causar que este numerito pase hacia el otro lado
con la operación matemática contraria. Entonces, si este 14 estaba originalmente multiplicando, lo voy a tener que pasar hacia el otro lado dividiendo al 21. Me va a quedar 21 dividido en 14 es igual a la aceleración. Para la prueba no se puede llevar calculadora. Así que por lo general en la prueba aparecen números más fáciles que este 21 dividido en 14. Puede salirles como 10 dividido en 2 o 6 por 3, 3 por 2. Ya números chiquititos. No les van a salir números así tan extraños. Les podría haber salido como 20 dividido en 5. Y ahí hay que saberse la tabla del 5 nomás. Pero no les va a salir como 7,8 dividido en 1,4. Ya no les van a salir números así, porque no pueden llevar calculadora. Y da 1,5, ¿cierto? Y como dice el compañero, estos 1,5 no son nada 1,5 guayos, sino que son 1,5 metros por segundo al cuadrado. Ojo con ese cuadrado, que ese cuadrado es solo del segundo, no es de toda la unidad. Es igual a A. Y entonces ahora tenemos que hablar de la fuerza peso, que era lo que comentábamos hace poquito del peso y de la masa, ¿cierto? Y esta fuerza peso tiene que ver con la fuerza de gravedad. Y por eso sale el dibujito de la manzana. Cuando hablemos de esta fuerza peso, para no confundirnos con la otra fuerza que no es peso, en vez de ponerle F de fuerza, para la fórmula vamos a utilizar una P de peso. Y esta P de peso va a ser igual a la masa, igual que la otra fuerza. Y en vez de ponerle la A de aceleración, le vamos a poner la G de aceleración de gravedad. Y vamos a tener las mismas unidades de medida que con la fuerza solita. Newton para el peso, kilogramos para la masa y metros por segundo al cuadrado para la aceleración de gravedad. Lo importante y lo que yo tengo que recordar cuando trabajo con el peso es que esta gravedad, cuando nosotros estamos en el planeta Tierra, es siempre 9,8 metros por segundo al cuadrado y nosotros la aproximamos a 10 para que sea más fácil calcularla. Y la aproximamos a 10 no porque se nos antojó, sino porque en la misma prueba nos piden a nosotros tomar este valor como 10. Porque como no podemos usar calculadora, no vamos a andar multiplicando ni dividiendo por 9,8. Demasiado complicado. Si nosotros no estamos en la Tierra, nos tienen que dar el valor. Siempre va cambiando. En la Luna será menos, ¿cierto? Y en otros planetas será menos o será más, dependiendo de dónde nos encontremos. Y vamos a ver cómo podemos aplicar esta fórmula. Y nos preguntan por el peso de un paquete de 2,5 kilogramos de masa ubicado sobre la superficie de la Tierra. Tenemos la masa y tenemos que nos ubicamos en la Tierra. Vamos a anotar entonces el dato de masa, que es 2,5. Y como estamos en la Tierra, nosotros ya sabemos de memoria que entonces la aceleración de gravedad va a ser 10. Y el peso va a ser nuestra incógnita. Y aquí es más fácil porque en vez de despejar, solamente necesitamos hacer la operación matemática que nos pide la fórmula, que es masa por gravedad. Entonces voy a tener la P igual, la masa va a ser 2,5, G es 10
Y esta multiplicación igual es sencilla porque como tengo un número decimal multiplicado por 10, lo único que tengo que hacer es mover la coma, la cantidad de ceros que me dé el numerito por el que estoy multiplicando. Y entonces P va a ser igual a 25. Ya. Trabajo mecánico. En trabajo mecánico seguimos utilizando fuerzas, pero tenemos una fórmula nueva y tenemos unidades de medida nuevas también. Vamos a tener siempre trabajo mecánico cuando una fuerza genere un desplazamiento de cualquier objeto y en cualquier dirección o sentido. Nosotros, para no hacerlo tan complicado, trabajamos con las fuerzas que generan un desplazamiento en la misma dirección de la fuerza aplicada para que el trabajo nos salga con un número positivo. Si nosotros estuviéramos en el colegio y tuviéramos que estudiar todos los tipos de trabajo y todos los tipos de fuerza, sería un poco más complejo. Así que nosotros hacemos esa salvedad y solo nos quedamos con el trabajo mecánico que es positivo. Entonces, como este caballero, ¿cierto?, que aparece en la imagen, mueve su brazo hacia arriba, la maleta debería moverse hacia arriba también para tener un trabajo positivo. Y la fórmula de trabajo mecánico parte con una W que representa el trabajo, porque está en inglés. Es igual a la fuerza por el desplazamiento. Y aquí podemos poner una D mayúscula o una D minúscula, ¿sí? Y las unidades de medida que vamos a tener acá para el desplazamiento o la distancia, ya sabemos que usamos metros. Para la fuerza, los newton. Y para el trabajo, vamos a utilizar los joules o julios, que se representan por una J mayúscula. Entonces tenemos una nueva unidad de medida que son los joules para el trabajo mecánico. Y estos joules nos vuelven a salir después cuando trabajamos con energía. Vamos a ver entonces cómo aplicar la fórmula del trabajo mecánico. Y tenemos que hay un niño que camina junto a su hermano en bicicleta. En cierto momento el niño aplica una fuerza constante de 2,5 newton. Primer dato. Para impulsar a su hermano, una vez que éste ha recorrido 5 metros, dicha fuerza habrá efectuado un trabajo mecánico igual a. Y entonces nosotros tenemos que calcular el trabajo mecánico que genera esta fuerza. Vamos a anotar los datos. La fuerza va a ser 2,5 newton y la distancia o desplazamiento tenemos que 5 metros. Trabajo, por lo tanto, va a ser nuestra incógnita. Y escribimos la fórmula porque la sabemos de memoria, porque no podemos llevar formulario tampoco. Trabajo, fuerza por desplazamiento. Y reemplazo, igual que como lo hicimos con el peso. Trabajo no lo sé, así que se queda igual. Fuerza, yo anoté que era 2,5 y desplazamiento 5. Entonces solamente tenemos que multiplicar 2,5 por 5. Y si lo hiciéramos de manera manual, tendríamos 2,5 por 5. 5 por 5, 25. 5 por 2, 10. 12. Y bajamos la coma. 12,5, ¿cierto? 12,5 joules. La J mayúscula, acuérdense. Y lo que se relaciona directamente con el trabajo, a pesar de que aquí ya no tenemos la F de fuerza en la fórmula, es la potencia mecánica. Y la potencia mecánica, para calcularla, nosotros usamos
esa fórmula que encerré con el cuadradito negro. La vamos a escribir por acá, que es P de potencia, que se parece a la P de peso, W de trabajo y T de tiempo. ¿Por qué tenemos el tiempo? Porque la potencia mecánica es el tiempo en que yo tardo en realizar un trabajo determinado. De eso se trata la potencia mecánica. Y si nosotros buscamos en internet, cuando ponemos potencia mecánica, generalmente nos aparecen imágenes de máquinas, porque esta potencia mecánica está asociada con cuánto se demoran en realizar un trabajo determinado. Las unidades de medida, ya sabemos que para trabajo son joules o julios, que tiempo siempre va a estar en segundos, y estos joules por segundo van a transformarse en watts cuando yo hable de potencia. Y en vez de poner watts, podría poner solamente W, pero tengo que tratar de no confundir esa W con la W del trabajo. Ya, W de watts, W de trabajo. Y vamos a hacer un ejercicio. Y en este ejercicio vamos a juntar trabajo y vamos a juntar potencia, que es el último ejercicio que tenemos. Y nos dice que hay una grúa que eleva un bloque de 50 kilogramos a una altura de 8 metros en 4 segundos, ejerciendo una fuerza de 500 newton. Un montón de datos. Y nos preguntan por el trabajo que ha realizado la grúa y la potencia medida en watts. Voy a anotar primero todos los datos que nos dieron. Nos dieron masa 50. Nos dieron altura 8. Tiempo 4 y fuerza 500. Y de todos esos datos yo tengo que seleccionar cuáles son los que me sirven para calcular trabajo y después para calcular potencia. Siempre que me pregunten por trabajo y potencia, yo tengo que saber calcular el trabajo antes, porque si no, no puedo usar la fórmula de potencia. Entonces, vamos a poner A, vamos a calcular el trabajo. Y el trabajo, ¿a qué era igual? Fuerza por desplazamiento. Y entonces tengo que buscar los datos que me sirven para calcular el trabajo. Necesito dato de fuerza y necesito dato de desplazamiento. ¿Tenemos datos de fuerza? 500. Y desplazamiento. ¿Cuál es nuestro desplazamiento? Los 8 metros. Aunque diga altura y no diga desplazamiento como siempre, está en metros. Claro, y sabemos, ¿cierto?, que la D de desplazamiento se mide en metros y es lo único en metros. Entonces no hay nada que hacer al respecto. Multiplicamos 500 por 8. 4000 joules el trabajo. Nos vamos a la B entonces. Ya que calculamos el trabajo, podemos ahora calcular la potencia. Y para calcular la potencia tenemos que sabernos la fórmula de potencia. Y potencia, ¿a qué era igual? Trabajo dividido en el tiempo. Trabajo lo sacamos del cálculo anterior y el tiempo lo tenemos ahí en los datos, que es 4. Entonces, P va a ser igual a 4000 dividido en 4. Da 1000, ¿cierto? Y como es potencia mecánica, son watts.